en la vida de esta niña de 12 años, la hija de un hombre llamado Jairo. Jairo, como lo dice la Biblia, era un hombre que tenía un puesto en la sinagoga, era el principal, era, por decirlo así, era el pastor de la sinagoga, era el líder principal de la sinagoga que estaba en aquella región, en aquel lugar. Pero aquel hombre, hermano, que tenía un puesto religioso, que tenía un liderato, que tenía algo, ¿verdad? El cual era admirado en el pueblo, tenía una necesidad, aleluya, estaba pasando por una situación donde necesitaba un milagro urgentemente. Los milagros son cosas, hermano, se define un milagro como algo, como una incursión de lo sobrenatural en lo natural, como un acto sobrenatural, porque los milagros son cosas que humanamente no se pueden hacer. Nadie como hombre puede hacer milagros, solamente Cristo puede hacer milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, en el tiempo que estamos viviendo nosotros, en este tiempo, y creo que en otros tiempos también hubo esta guerra, mucha gente, muchas religiones, muchas ramas de la iglesia de Jesucristo que no creen en milagros, y por eso los milagros no acontecen, no pasan, porque cuando hay incredulidad, los milagros nunca van a pasar. Y entonces, hermano, ¿por qué se pregunta uno a veces por qué en unos lugares pasan milagros y en otros no hay milagros? La respuesta es sencilla, porque donde no se cree no hay manifestación, donde no hay fe no puede haber manifestación. Usted ve que muchas de las historias de la Biblia, o la mayoría de las historias que la Biblia nos enseña, los hechos reales de la Biblia, sabe que la mayoría contienen fe, contienen esa palabra tan poderosa de la cual muchas veces hablamos por causa de eso, porque la Biblia está llena de fe, está llena de actos, de cosas que fueron logradas a través de la fe en el Señor Jesucristo, a través de la fe en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí Dios nos muestra un gran acto de fe, pero también una gran lucha y una batalla, dándonos a entender que para que nosotros obtengamos nuestro milagro, muchas veces van a haber dificultades, muchas veces van a haber batallas, muchas veces se va a levantar el enemigo y va a usar a personas para querernos desanimar, para querernos, hermano, bendito Dios, quitarnos y robarnos la fe que tenemos, que Dios nos ha dado y que sigue creciendo a través de día con día, de oír la palabra, a través de conocer al Señor, a través de ver a Dios obrar en nuestra vida. ¿Por qué el enemigo está interesado en que la iglesia deje de creer en los milagros? Por una sencilla razón, mi hermano y mi hermana, porque a través de los milagros, dice la palabra que la fe viene por el oír, pero a través de los milagros que nosotros experimentamos, la fe de nosotros empieza a crecer, se empieza a desarrollar, y un cristiano lleno de fe es un cristiano que es un peligro para las tinieblas, es un cristiano, hermano, que mantiene los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque está lleno de la fe del Señor, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces el diablo no está interesado en que nuestra fe crezca, el diablo está interesado en que nuestra fe se debilite, para él podernos, hermano, derrotar, para él podernos, aleluya, robar nuestra fe y dejarnos completamente perdidos. Por eso el apóstol Pablo en sus últimas palabras dice: he peleado la buena batalla. Oiga bien las palabras: he guardado la fe. ¿Por qué tenía que guardar la fe Pablo? ¿Y por qué tenemos que guardar la fe nosotros? Porque el diablo nos quiere robar la fe, nos quiere dejar que dejemos de creer que Dios puede hacer milagros, que Dios puede hacer cosas maravillosas y poderosas. Bendito sea el Señor. ¿Cómo nosotros experimentaremos la liberación de una persona de espíritus inmundos, de cadenas que se rompan, si no es a través de un milagro poderoso de parte de Dios? El diablo quiere que la gente esté atada, el diablo quiere que la gente esté en tinieblas, pero la palabra a mí me dice que el evangelio de Cristo no consiste solo en palabras, sino en poder de Dios. Oiga bien, en poder, no es solamente de palabras, no es solamente de enseñanza tras enseñanza, no, tiene que haber evidencia de que servimos a un Cristo vivo.
Tiene que haber evidencia de que servimos a un Dios que verdaderamente, hermano y hermana, es el dueño del oro y de la plata y que le provee a su pueblo y que sustenta a su pueblo en medio de cualquier adversidad. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que haber evidencia. ¿Cómo usted va a decir que su Dios es un Dios que provee si nunca ha visto la provisión de Dios? ¿Cómo usted va a decir y testificar con autoridad de un Dios que sana si usted nunca ha experimentado ese poder sobrenatural de los milagros de Cristo Jesús obrando en su vida, sanándole? Pero cuando usted ha sido sanado, cuando usted ha sido bendecido por Dios, usted con autoridad dice, hermano, porque no solamente habla de la mente, sino que habla de la experiencia que ha vivido, que ha fortalecido su fe, que ha hecho crecer su fe, y usted habla con autoridad. Yo sé que Dios hace milagros, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios, aleluya, suple, porque yo estuve pasando por una situación difícil y Dios me suplió. Son, hermanos, esos momentos donde experimentamos la gloria de Dios, cuando nosotros nuestra fe empieza a crecer y nosotros hablamos con autoridad porque lo hemos vivido. El que ha vivido, el que ha sido testigo del poder de Dios, habla con denuedo, habla como hablaba Pedro, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Habla con autoridad. Dice que hablaba con denuedo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque había experimentado el poder de Dios. Había experimentado el poder de Dios. Cuando nosotros experimentamos el poder de Dios, nosotros, hermano, gloria a Dios, somos capaces de ver de testificar de cosas que nosotros hemos experimentado. No de algo que me contaron, que leí en una revista, en un catálogo. No. Usted dice, no, espérate. No, pero explícalo esto y cómo que esto científica. Mira, a mí no me interesa lo que es científicamente. Yo lo único que sé es que yo estaba enfermo y Cristo me sanó. Que mi matrimonio estaba roto y Cristo lo restauró. Que yo estaba, hermano, en bancarrota, pero el Señor me suplió sobrenaturalmente. Entonces, usted testifica de algo que usted ha vivido con autoridad. Por eso él le dice al hombre que estaba endemoniado, le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cómo le iban a decir a este hombre, hermano? ¿Cómo la gente no iba a creer en este hombre si habían visto su condición? Si habían visto cómo él estaba y cómo Cristo cambió su vida, cómo Cristo lo transformó. Aleluya, a través de un milagro sobrenatural. Dice que nadie podía hacer nada con él. Las autoridades ya no podían hacer nada. La gente, nadie podía hacer nada por este hombre. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Por eso nosotros tenemos que activar, hermano, nuestra atmósfera espiritual, y activar en milagros, en creer en el poder de Dios. Hay gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo y se acomoda solamente ahí. Pero si usted cree, hermano, la palabra de Dios, Jesucristo hablando dijo, si los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre no les dará el Espíritu de Dios a todo aquel que lo pida. Jesucristo está hablando. Entonces, hermano, esto es cuestión de creer. Esto es cuestión, hermano, de atraer los milagros a nuestra vida, de creer con todo nuestro corazón que Cristo puede hacer milagros, que Cristo lo puede hacer en nuestra vida. Oh, pero mira, tú estás creyendo en milagros y se acaba de morir aquel. Pero yo creo en un Cristo de poder que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay que creerle al Señor. Dice la palabra de Dios sobre este hombre que estábamos leyendo, Jairo, que fue, y mire lo primero que hizo Jairo. Esto lo tenemos que imitar nosotros también. Lo primero que Jairo hizo en esa situación que se encontraba fue a buscar a Jesús. Fue a buscar a Jesús. Esto es la representación, hermano, del orar. Cuando nosotros oramos, estamos buscando a Dios. Así Jairo fue a buscar a Jesús, a rogarle, a humillarse, a postrarse, para que Jesús viniera a orar por su hija, para que el Señor viniera
a orar por su hija. Vino a postrarse. Vino a humillarse. Cuando nosotros nos humillamos, Dios mío, hermano, el cielo se abre. Cuando nos rendimos, cuando reconocemos ante Dios que nosotros no podemos con nuestra fuerza, que la situación que estamos enfrentando nos sobrepasa, que nosotros somos gente que necesitamos de Dios. Mira, el cielo se abre a nuestro favor. Porque Dios está cerca de los humildes, pero de los arrogantes, de los orgullosos, Dios está muy lejos. Y Jairo dice que fue y Jesús estuvo dispuesto a ir con él. Jesús está dispuesto a hacer los milagros. Jesús está dispuesto a hacer cosas en nuestra vida, hermano. Milagros poderosos. Jesús está dispuesto a sanar. Jesús está dispuesto a libertar. Jesús está dispuesto a restaurar vidas. Pero solamente necesita que nosotros creamos, que nosotros realmente hagamos a un lado todo perjuicio y creamos realmente al Señor. Creamos que Él puede hacer ese milagro que nosotros estamos necesitando. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Y fue con Jairo. Pero mire que lo que pasa cuando Jesús se detiene, hermano, en el milagro, porque una mujer le tocó, la mujer del flujo de sangre que le tocó por detrás y tocó sus vestiduras y quedó sana. Se queda durante todo ese alboroto. Jesús se detiene. Pero mientras tanto, Jairo está esperando por Jesús porque necesita un milagro urgente. Y Jesús se ha detenido en el camino. Se ha detenido en el camino, dando a entender que un milagro en nuestras vidas es un proceso, mi hermano. Y muchas veces requiere paciencia. Requiere que aprendamos a esperar en el Señor pacientemente, como dijo el salmista. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi voz. Y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Mire que Jairo no dice la palabra de Dios que estuvo apurando a Jesús, ni diciéndole: Señor, ya mi hija se muere. Señor, por favor, deja a esa mujer ahí, que mi hija se está muriendo. Ya se sanó la mujer ahí. Ay, déjala. Sino que él, hermana, esperó pacientemente. Esperó pacientemente por el Señor. Espera en el Señor. Muchas veces Dios te va a hacer esperar. Eso no quiere decir que Dios no vaya a hacer el milagro. Eso quiere decir que Dios está, aleluya, tratando con tu carácter. La mujer, Marta y María, le reclamaron a Jesús. Jairo no reclamó. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No hubiera muerto. Jesús a veces hace pausas en el camino, hermano, para ver si hemos aprendido a esperar y a confiar en Él completamente, o solamente le estamos haciendo a loco. Pero cuando nosotros aprendemos que el Señor tiene el control, sabemos de que si el milagro llega hoy, bendito sea Dios, el milagro va a acontecer. Yo no sé si va a acontecer hoy o mañana. Yo estoy convencido que Él lo hará. Eso es la paciencia, hermano. Aprender a esperar en Él es estar convencidos, confiados de que si Dios lo hace hoy o lo hace mañana, Dios sabrá. Pero una cosa sé, es que Dios lo hará. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jairo estaba ahí esperando. Dice que mientras él esperaba, vinieron unos de la casa de Jairo. Oiga bien esto. Vinieron unos de la casa de Jairo y le dijeron: Jairo, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Y le preguntaron: ¿para qué molestas más al maestro? Oiga bien esta palabra. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Cuántas veces en los procesos que uno ha pasado, en las luchas, en la espera de un milagro de Dios, se presentan este tipo de personas enviadas por el diablo? Oiga bien, enviadas por Satanás para querer desanimarnos, hermano, para querer decirnos: ¿sabes qué? Oye, ¿y por qué sigues creyendo tú que Dios te va a dar un compañero de vida, un esposo? ¿Por qué tú sigues creyendo que Dios te va a dar una esposa si ya tienes tantos años, ya se te fue el tren? Empieza la gente a quererte desanimar.
¿Por qué tú sigues creyendo que Dios te va a dar hijos? ¿Por qué tú sigues creyendo que Dios te va a sanar? ¿Por qué tú sigues? Ya deja eso, ya no pasó nada, ya Dios no te va a bendecir, ya Dios no va a hacer nada contigo. El enemigo mismo hablando a través de personas. Tristemente, a veces van a ser personas cercanas a ti, familiares, incluso hermanos en la fe. Sí, a veces Dios usa algunos que otro hermanito, tirándole a primo, que para que te venga a desanimar, para que te diga, oye, ¿y para qué tanto show? ¿Para qué tanto rollo? Palabras que usa la gente. ¿Para qué? Si ya estás donde estás y el que ya llegó ahí ya no pasa. La gente, hermano, estos son los incrédulos. La gente incrédula te va a querer desanimar. Te va a querer, hermano, que tú desistas de creer. Pero mire, que el Señor conoce nuestra humanidad. El Señor conoce que como seres humanos nosotros nos frustramos, nosotros nos desanimamos, nosotros sentimos temores, nosotros sentimos a veces, hermano, ganas de tirar la toalla cuando viene el desánimo. Jesús, oyendo lo que se decía, oiga bien, palabra por palabra, hermano, le dijo a Jairo, al principal de la sinagoga: no tengas temor, no temas. Dos palabras: no temas, cree solamente. Jesús sabía que Jairo con esa noticia se estremeció. ¿Quién no, hermano y hermana, con una noticia de esas? ¿Quién no va a que le diga, oye, se acaba de morir tu hija, ¿para qué sigue molestando? Ven mejor ya a prepararla para que la entierres. Se estremece. A lo mejor Jairo, hermano, no lo dice la Biblia, pero a lo mejor Jairo se soltó a llorar en ese momento, porque con una noticia de eso, hermano, si Jairo amaba tanto a su hija que fue a buscar a Jesús para que hiciera el milagro, yo me imagino que con esta noticia Jairo se desploma, Jairo empieza a llorar y a, pues, ¿verdad?, de dolor, de tristeza por aquella situación. Pero el Señor le habla y envía su palabra a su corazón, como la envía esta mañana al suyo, hermano y hermana, como la envía esa palabra a mi vida. Y nos dice, hermano, en ese momento de dificultad, de desconcierto, de una noticia negativa, de una noticia inesperada, de una mala noticia que nos ha estremecido y que ha traído temor a nuestro corazón, el Señor nos habla y nos dice: no temas, no tengas temor, no dejes que el miedo te consuma, no dejes que el miedo impida que tú creas por tu milagro. Cree solamente. No temas, cree solamente. Oiga bien, hermano, hermana. Dios no quiere, hermano, otra cosa de nosotros. Es que creamos. Que creamos. A Dios le gusta que le creamos. A Dios le gusta que le obedezcamos, hermano, sí. Pero también le gusta que le creamos. Le gusta que nosotros, hermano, estemos convencidos, que nada ni nadie nos haga cambiar de opinión, que lo que nosotros creímos al principio cuando venimos en busca de Jesús para que fuese a hacer el milagro, ni una mala noticia lo pueda cambiar, ni un dictamen médico inesperado. Gente, hermano, que está pasando por un proceso de cáncer y entra, hermano, a una sala de hospital con un doctor, porque ya tiene una cita por su tratamiento de enfermedad de cáncer. Pero el doctor, hermano, le da un mensaje, un diagnóstico no alentador, sino que le dice que ya no hay esperanza, que ya el cáncer se regó por todo el cuerpo y de que le queda poco tiempo de vida. ¿Cómo sale esa persona de esa sala? Sale completamente deshecho, sale completamente, hermano, lo único que ve y que oye es muerte. Sin embargo, Dios envía su palabra esta mañana. Dios envía su palabra y te dice: no temas, cree solamente, cree solamente. Y como puede ser por un proceso de cáncer, puede ser por una carta de divorcio, puede ser, hermano, que haya llegado a tus manos una orden de arresto, una orden de desalojo, una orden, aleluya, un papel
que te ha causado mucho temor y te ha desanimado. Pero Dios en esta mañana te dice: no temas, cree solamente. Mira, el que pide recibe, dice la palabra de Dios, pero al que cree, todo le es posible. Si tú crees esta mañana lo que tú necesitas, Dios lo puede hacer. Dios puede obrar, Dios puede sanar, Dios puede libertar, Dios puede cambiar el diagnóstico, Dios puede desaparecer el cáncer, Dios puede desaparecer tumores, Dios puede, aleluya, bendito Dios, restaurar tu matrimonio, si tan solo tú estás dispuesto a creer, si tomas ese reto, ese desafío de creer por en medio y encima de las circunstancias, por encima de cualquier situación que puedas estar enfrentando. Aleluya, tú tomas esa palabra y te paras firme y dice, aleluya, como dijo el Señor: no temeré, sino que creeré en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No temas, cree solamente. Bendito sea Dios. Aunque hayan venido malas noticias como a Jairo, aunque hayan venido noticias, aleluya, que te derrumben, pero tú, te dice el Señor en esta mañana: no temas, cree solamente. En medio de la adversidad, en medio de los vientos contrarios, en medio, hermano, de los desafíos de la vida que representa la vida del cristiano, Dios nos habla y nos dice, en medio de ese mar, en medio de ese panorama, aleluya, oscuro, Dios nos dice: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y dice que, mire lo que hizo Jesús. Oiga bien, hermano, con atención y hermana. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con este tipo de personas que el diablo manda. Dice que se apartó de ellos y se fue solamente con algunos discípulos y con Jairo, el padre de la niña. Se fue. Nosotros tenemos que aprender que cuando viene gente incrédula, que cuando viene gente, hermano, que nos quiere desanimar, gente que quiere, hermano, que nosotros dejemos de creer, que nos cuestionan nuestra fe, que cuestionan lo que hacemos, nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo: apartarnos de ellos. ¿Por qué sigues con personas que no te edifican? ¿Por qué sigues con personas que no entienden el propósito de Dios para ti? ¿Podrán, dice la palabra, andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Claro que no. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. No podemos andar en yugo desigual. Hay gente que insiste, que es terca. Hay gente que es terca, que Dios le ha dicho: apártate de ciertas personas. Ah, pero es mi familia. Apártate, te dice el Señor esta mañana. Toma la decisión, porque mientras estés rodeado, oiga bien, hermano y hermana, por gente incrédula, no podrás ver la gloria de Dios. No podrás ver la gloria de Dios hasta que tú tomes la decisión de apartarte de esa gente, aleluya, que solamente traen malas noticias, que solamente, hermano, andan cuestionando lo que tú haces, cuestionando lo que tú crees. Apártate, porque esos son enviados del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Deja que no, es que va a cambiar, deja que Dios lo transforme por allá y que luego, si Él lo va a traer de regreso, que lo traiga, sino que se lo lleve el Señor. Pero apartémonos de esa gente incrédula. Jesús se apartó de esa gente, dijo: no, esto no. Y se llevó a Jairo y a los que tenían fe. Escogió a algunos discípulos y dijo: este es muy incrédulo, Tomás, ni me sigas. Te quedas, Tomás. Véngase Pedro, véngase la gente que cree. Y se lo llevó, hermano. Y cuando llegó a la casa de Jairo, dice la palabra de Dios, que cuando llegó a la casa de Jairo, encontró a algunos ahí que estaban haciendo show. Algunos llorando y ahí lamentándose por la muerte de la hija de Jairo. Es triste vivir sin fe. Es triste vivir, hermano, sin fe. Porque el que vive sin fe se lamenta, llora. Pero el que tiene fe es consolado por Dios. Es sostenido y sustentado por Dios. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: ¿por qué se lamentan? ¿Por qué hacen tanto escándalo? Y apareció el segundo grupo de enviados por el diablo. Dice que se empezaron a burlar de él. Se empezaron a burlar de Cristo. Primero llegaron los incrédulos, después vinieron los burladores, esos que se burlan de ti,
Esos que se quieren burlar, que porque eres cristiano, que porque confías en Dios, que porque no, que porque la ciencia es mejor y que no, cuánta tontería. Los burladores. ¿Qué hizo Jesús con los burladores? Los echó fuera. Se apartó de los incrédulos y echó fuera a los que se burlaban. Oiga bien, no estés ni con incrédulos ni con burladores. Los que no crean, hermano, y no se alineen a la fe de la palabra, apártate, échalo fuera de tu vida. Porque el milagro es para ti. El milagro es para ti. Dice la palabra de Dios que luego fue y entró al cuarto juntamente con la madre y el padre de la niña y los discípulos, y tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Levántate. Y dice la palabra de Dios que en el momento la niña se incorporó y se puso de pie. Oiga bien, un milagro poderoso que Jairo, ¿cómo se sentiría su corazón al ver el milagro realizado? Se sentía lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de emoción. Hermano, yo creo que Jairo se tiró a abrazar a su niña, llorando de alegría, llorando de agradecimiento con el Señor por el milagro que había sido hecho en su vida. Para experimentar esto que experimentó Jairo, es necesario ser perseverantes. Es necesario creer hasta las últimas consecuencias. Es necesario, hermano, realmente estar convencido de lo que estamos creyendo. Es necesario, mi hermano y mi hermana, hacer a un lado, apartarse de los incrédulos, de los que se burlan de ti, para experimentar la gloria de Dios. Yo sé que Dios tiene un milagro para ti. Y en esta mañana lo que te digo de parte de Dios, aparte de lo que ya te he dicho, cree solamente, como dijo el Señor. Cree solamente. No que dicen que no y que... Cree solamente. Confía en el Señor. Aférrate con todas tus fuerzas. Aférrate con todo tu corazón de las promesas del Señor. Y Dios nunca te dejará avergonzado ni avergonzada. Verás la gloria de Dios. Verás el milagro que estás esperando si no desmayas, si eres paciente, si no dejas que los incrédulos te desanimen, que las voces del diablo desanimen tu vida, si no dejas que el enemigo te tome ventaja, sino que te mantiene firme. Dios hará lo que te ha prometido. En esta mañana, hermano, deseo que esta palabra le haya bendecido, que usted comparte esta publicación, que usted, hermano, esté activo ahí en las redes sociales, para la gloria de Dios. Así que Dios me lo bendiga esta mañana, Dios lo guarde y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos. Que Dios bendiga todo y prospere todo lo que hagan sus manos en este día. Que usted sea bendecido, que usted vea la gloria de Dios, que usted vea un crecimiento en su vida. Bendito sea el Señor y que vea el milagro que usted está esperando. En el nombre maravilloso de Jesús. Será hasta el próximo lunes, si así el Señor nos lo permite. Si Cristo no ha venido, el lunes nos veremos aquí en esta misma página, como decían antes, por el mismo canal, a la misma hora. Bendito sea Dios. Recuerde que tenemos nuestro canal de YouTube, Caleb Sin Filtros, donde hay predicaciones, donde hay palabras que le bendecirán. Hermanos, también tenemos un nuevo canal llamado, igual que nuestra página Caleb Tabora, remodelación y pintura. Ahí hablamos solamente de trabajo. Así que si puede darse una pasada por ahí y suscribirse para que sigamos creciendo. Estamos haciendo proyectos, estamos confiando en el Señor. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y nos vemos la próxima, si así el Señor lo permite. Bendiciones.